Hola, hola, muy buenos días. Este es un hermoso día en el que el Señor una vez más nos permite unirnos, aunque sea un poquito a la distancia, para que alabemos y bendigamos su santo nombre. Yo quiero invitarle a que usted, desde donde nos acompaña en este momento, disponga su corazón, disponga su vida, para que juntos exaltemos el nombre del Señor. Podemos juntos alabarlo, podemos juntos bendecirlo, porque bueno es alabar su nombre, porque su misericordia es para siempre. Cante conmigo al Señor en esta hora. Te adoramos, mío Dios. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Que en todo tiempo alabaremos tu nombre, Señor. Cada día de nuestra vida te bendeciremos. Oh sí, dígalo conmigo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Así, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, está dispuesta para bendecir tu nombre. Porque bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Oh, aleluya.
Bueno es alabarte, oh Señor, cada día de nuestra vida. Bueno es bendecirte, bueno es glorificarte. Dice la Biblia, exalten a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en sus manos. Con la palabra del Señor podemos llegar delante de Él y decirle: Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, pero quiero cumplir siempre tus preceptos, porque tu palabra, esta espada de 2 filos, es lo más importante, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros, ayúdanos a guardarla en el corazón y ponerla por obras. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desligaré, siempre obedeceré, y en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. 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 Alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Tu palabra alumbra mi camino, lámpara es a mis pies, mis libros me hacen cantar, tus juicios consuelo me son. Consideraré y alabanza te daré, pues tus testimonios permanecerán. Tu palabra he guardado, Señor. 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 En mi corazón, Señor, en mis pensamientos, la he guardado, la hemos guardado. Oh, la he guardado. En nuestra vida, Señor, tu palabra nos sustenta, nos da aliento, nos alumbra el camino por el cual debemos seguir. Ayúdanos a buscar en tu palabra tu guianza cada día, Señor, a escudriñarla, a estudiarla, a aprenderla y a depender de ella, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, oh Dios, cada día. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora yo quiero recordarles que Comunidad Cristiana Faro está al servicio de cada uno de ustedes.
Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición y quisiera que le apoyemos en oración, comuníquese con nosotros. Están nuestros números de teléfonos y dirección de correo electrónico por el cual usted puede acercarse a nosotros y con mucho gusto vamos a poder conversar y vamos a poder orar y guiarle en medio de este crecimiento espiritual que usted y nosotros tenemos. Así que le invitamos, comuníquese con nosotros. CCF estará encantado de recibirle, de conversar y de apoyarle en lo que esté necesitando en oración. Y además quiero invitarle a que en este momento dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestros pensamientos para recibir lo que el Señor tiene a través de la vida de nuestro amigo y hermano el pastor Marvin Blanco. Él es el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Cartago y trae para nosotros hoy la palabra del Señor. Le animamos a que preste mucha atención y reciba lo que Dios tiene para usted. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Espero en el Señor que todos se encuentren bien. Damos gracias a Dios por este nuevo domingo que vamos a empezar durante este mes de septiembre a tener un estudio con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a estar analizando varios aspectos importantes que tienen que ver con este sagrado libro, con este libro hermoso que es la palabra de nuestro Dios. Y vamos a empezar precisamente porque en el mes de septiembre se celebra también el mes de la Biblia, porque precisamente durante este mes se está celebrando este hermoso mes también en celebración, en homenaje a este hermoso libro. Pero primero vamos a orar poniendo todo lo que vamos a hacer en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este nuevo mes que nos permite, Señor, por esta nueva oportunidad de poder estar acá reunido. Gracias por cada hermano, cada hermana que se encuentran, oh Señor, allí desde sus hogares, quizás algunos desde sus trabajos, pero que están, oh Señor, en estos momentos sacando este rato para poder escuchar tu palabra. Queremos agradecerte a ti por tu palabra, por permitirnos, Señor, tenerla en nuestro idioma, por darnos la bendición de poder, oh Señor, leer tu palabra en nuestro idioma, en español. Gracias, Señor, y te honramos y te glorificamos a ti por todo esto que tú has hecho en favor, oh Señor, de tu pueblo, en particular acá en Costa Rica. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El mes de septiembre, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es también el mes de la Biblia. Esto es porque el 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, una traducción desde los idiomas originales, el hebreo, el griego y el arameo. Damos gracias a Dios porque es una traducción, no es una revisión, que son dos cosas muy diferentes. Quiere decir que para este año, si Dios así lo permite, estaríamos cumpliendo 451 años de esta impresión de la Biblia en español. Es más conocida como la Biblia del Oso y ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a esto. Este trabajo de traducir la Biblia del griego, del hebreo y del arameo al español fue una labor muy ardua que duró aproximadamente 12 años. Duró en medio de grandes persecuciones a través de la Inquisición española. Así como la luz del Evangelio de salvación resplandeció en el corazón de Casiodoro, él consideraba que esta misma luz tenía que resplandecer en su amado pueblo que hablaba el español. Es por esto que en la introducción a esta Biblia, y voy a leer textualmente, en la introducción de la Biblia, la versión del Oso o la Biblia del Oso, dice lo siguiente en esta introducción. Tolerable
cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Porque por este solo camino es desechado su engaño, y desvanecen sus tinieblas, y se descubre toda la vanidad sobre que su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina. Y los míseros hombres que tienen ligados su muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz que sale de su prisión a vida eterna y a libertad del Hijo de Dios. Esto dice en la introducción a esta Biblia. Entonces dice que era una cosa intolerable para Satanás. Y es interesante porque la persecución o la inquisición que se dio para que esta Biblia no llegara al pueblo español, al pueblo de habla hispana o al pueblo español, fue impresionante. No tenemos mucho tiempo para poder meternos en esto porque quiero más desarrollar algunas otras cosas. Pero esta edición, esta primera edición, estuvo demasiada difusión, no tuvo demasiada difusión dentro del territorio español, precisamente por la oposición que la Iglesia Católica estaba manifestando a través de la Inquisición para que esta traducción no se diera y por supuesto para que esta traducción no se hiciera popular. Muchos de estos ejemplares cayeron en manos de los inquisidores católicos y muchos de estos ejemplares fueron quemados. Por este motivo de persecución, paradójicamente la Biblia en español no se pudo producir precisamente en España, sino que fue publicada en Basilea, Suiza, que era un país que estaba a favor de todo el movimiento de reforma que se estaba dando y por lo tanto los inquisidores eran personas no gratas en estos lugares. Esto pudo ser, esta traducción se le conoce como la Biblia del Oso y es simplemente porque en su portada está un oso comiendo miel. Por eso se le llama la versión del oso. Esto puede haber pasado por dos razones. Una pudo haber sido el sello editorial o una alusión al Salmo 19, versículos 9 y 10, que la palabra de Dios dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila de el panal. Por lo tanto, es interesante que este sello pudo haber sido un sello o pudo haber sido la alusión a este pasaje, pero esa característica de un oso cogiendo miel o tomando miel es precisamente ese sello de esta Biblia y por eso se le conoce de esta manera. Ahora, sabemos de la fecha porque en esto pues algunos conocerán o algunos recordarán que en los libros, en las ediciones, siempre había en la parte de atrás una parte que se llamaba fe de erratas, que era precisamente los errores que se habían podido observar en el libro y se hacían allí las anotaciones. En esa fe de erratas es donde se encuentra precisamente la fecha que encontramos nosotros, que fue el 28 de septiembre de 1569 en números romanos, y por eso es que en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Entendiendo este hecho de poder estudiar la santa palabra de Dios en nuestro propio idioma, es que analizaremos aspectos importantes que tienen que ver con este hermoso libro. Así que damos gracias a Dios, hermanos, es una gran bendición poder leer nosotros la Biblia en nuestro idioma. Vamos a ver en esta primera parte, vamos a ver un poco sobre los nombres con los cuales identificamos la palabra de Dios. ¿Cómo es que identificamos la palabra de Dios? El primer término que nosotros hemos escuchado muy a menudo es precisamente la Biblia. Esta viene de un vocablo griego que es biblios o biblión, que quiere decir libro o libros.
su nombre no es solo porque contenga 66 libros, sino por su preeminencia entre todos los libros a nivel universal. Se dice que la Biblia es el libro que más se ha traducido y que más se ha impreso. Este término de Biblia se lo dio un amante precisamente de la palabra de Dios, como lo fue Juan Crisóstomo de Constantinopla en el año más o menos 398. Él era un amante de la palabra de Dios y empezó a darle este término de libros o biblio o biblión que él empezó a tener. Pero también nosotros lo vemos allá en el Salmo 40, versículo 7, dice la palabra del Señor en el Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces vemos que se identifica como el rollo o el libro. También en Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que hablar de libro o biblio, biblión o biblios es estar hablando precisamente de la Biblia. Aunque en realidad, como les decía, no es un solo libro, sino que tiene 66 escritos, sigue siendo uno por varias razones. Primero, porque tiene un solo tema principal. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el hilo conductor es precisamente la obra de Jesucristo. Ya en Génesis capítulo 3 se ve la primera referencia, la primera profecía con respecto a nuestro Señor Jesucristo, y en Apocalipsis vemos a nuestro Señor Jesucristo triunfante. Así que el hilo conductor de la Biblia es precisamente ese tema principal, que es la obra de Cristo Jesús. También sabemos que es un solo libro porque tiene un solo autor. El autor de cada libro es el mismo Espíritu Santo, o sea, Dios mismo fue quien inspiró a estos hombres a escribir en su palabra. Por lo tanto, no podemos decir que el autor de Romanos es Pablo, o que el autor de Apocalipsis es Juan, o que el autor de Números es Moisés, sino que tenemos que decir que son los escritores, fueron los que Dios utilizó para que escribieran, porque el autor de la Biblia, de los 66 libros, es nuestro Dios. Por lo tanto, entonces también el autor es el mismo autor. Y también, hermanos, el hilo conductor de cada uno de ellos va entrelazado con la obra de Cristo. Por lo tanto, sabemos que aunque son 66 libros o escritos, se le considera un solo libro, la Biblia. Pero también, hermanos, se le habla y hemos escuchado, también se le conoce como la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos pasajes que así la identifican. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17, 2 de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces ahí vemos que Pablo está identificándolo como la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Vuelve también Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por, exactamente, por la palabra de Dios. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en en vosotros los creyentes. Entonces, vemos que Biblia o palabra de Dios o libro o palabra de Dios está también basado precisamente en la escritura. Y precisamente hablando de la escritura, también se le reconoce como la escritura. Allá en Marcos capítulo 12, versículo 10, Marcos capítulo 12, verso 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces vemos que está el término de la escritura. Lucas también allá en capítulo 4, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 21, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y Juan tiene varios pasajes en el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 22, Juan 2, 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. También en capítulo 7, versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el Evangelio de Juan también capítulo 10, versículo 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Entonces vemos que estas referencias a la escritura se están haciendo, y sí quiero también dejar claro esto, que cuando se habla de la escritura en el Nuevo Testamento, está refiriéndose a los escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la misma Biblia comprueba el Nuevo Testamento, lo afirma que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. No voy a seguir porque déjeme decirle que el término de la escritura aparece 52 veces únicamente en el Nuevo Testamento, y la palabra que significa es un escrito cuando se refiere a la escritura. También reconocemos, hermanos, el Antiguo Testamento y también se conoce como el Nuevo Testamento. Ahora, testamento viene de una palabra que lo que significa es pacto, simplemente, antiguo pacto o nuevo pacto. Por medio de este término, Dios designa la relación que existe entre Él, precisamente, y su pueblo. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, estamos hablando de los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento. Es el pacto donde vemos el monte Sinaí y tiene relación con el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y en el nuevo pacto fue dado durante su ministerio terrenal, del ministerio terrenal de Cristo, y tiene relación con los que nos llamamos ahorita cristianos. Ahora, antiguo pacto y nuevo pacto no quiere decir que nosotros, como hijos de Dios ahora, estando después de Cristo Jesús, no tenemos nada que entender ni relacionarnos con el antiguo pacto. No, hay muchas muy buenas lecciones y hay muchas muy buenas enseñanzas. Y entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia es un compendio, es todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos desechar uno porque realmente estamos desechando la palabra de Dios. Ahora, este sello de este pacto no es un sello cualquiera, porque es un sello que está dado y está ratificado por la sangre.
de Cristo Jesús. Si vamos un momentito a Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí vemos que nos habla de el primer pacto y el segundo pacto. Entonces, pero es un pacto que está hecho con sangre. También en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí mismo en segunda de Corintios 3 versículo 14 dice, porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces vemos antiguo y nuevo pacto. También allá en los evangelios, en Lucas capítulo 22, versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Allá mismo lo ratifica en Primera de Corintios capítulo 11, cuando Pablo recibe la instrucción que le da a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, entonces también la Biblia está bien cuando se habla del antiguo pacto o del nuevo pacto. También hay unas palabras muy interesantes que las vemos en diferentes puntos de la Biblia, pero que tienen un significado muy hermoso. También a la Biblia se le reconoce como los preceptos. Y aquí los vamos a ver a partir de los salmos. En los salmos vemos todas estas referencias. Cuando hablamos de los preceptos, significan verdades asentadas. Y esto relacionado con la conciencia y la conducta del hombre. Son verdades absolutas. Ahora, la Biblia está llena de verdades inquebrantables y eternas. Yo sé que muchas veces hemos escuchado que no hay verdades absolutas, pero la Biblia está llena de verdades absolutas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién prepara el lugar? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 6, versículo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Verdades absolutas. Y dice también la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Verdades absolutas. La Biblia está llena, esos son preceptos que tenemos ahí. El que cumple los preceptos, entonces disfruta de las promesas. Recordemos que hay muchas promesas en la palabra de Dios, lo que llamamos promesas condicionadas. Ustedes hacen A, dice el Señor, y yo hago B. Pero yo no voy a hacer B sin que ustedes hagan A. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este nombre y los que siguen entonces los vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Por ejemplo, para preceptos tenemos el Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8, dice la palabra del Señor. Dice, perdón, aquí se me movió un momentito. Ok. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos
que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero también nosotros hemos escuchado de los estatutos. Ahora, esta palabra estatutos significan obligaciones fijas. Se deriva de la palabra grabar. Los estatutos son pensamientos grabados por la mano de Dios y también son inalterables. No podemos cambiar los estatutos de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame. Ahí mismo en el Salmo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, hermanos, son obligaciones fijas que están allí, que los hijos de Dios debemos de conocer, debemos de respetar y debemos de cumplir. Esos son los estatutos. Pero también tenemos los mandamientos. Ahora, la palabra de Dios es dada con autoridad y se nos confía como un encargo a cada uno de nosotros. Sí, es un mandato. Desobedecer es un acto entonces de rebelión. Si alguien superior, si un jefe le da un mandato a su empleado y su empleado no lo ejecuta, está desobedeciendo. Y nosotros tenemos que aprender entonces a respetar y a cumplir los mandamientos del Señor. Dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, dichoso, es una persona completa, quien el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. También en el Salmo 119, versículo 4, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Me encanta como lo dice. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Porque lamentablemente, hermanos, y cuando yo hablo de la iglesia, no me refiero a X iglesia, me refiero en términos generales al pueblo del Señor. ¿Por qué la iglesia del Señor anda tan desordenada en estos últimos años? ¿Por qué la iglesia del Señor anda pensando lo que quiere estos últimos años? Porque simple y sencillamente se ha olvidado de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Dice el Salmo 119, versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y aquí yo quiero decir lo siguiente, mis queridos hermanos. Yo lo he dicho en varias ocasiones. La iglesia del Señor no es legislativa. La iglesia del Señor no está para estar cambiando los mandamientos ni los estatutos de nada que el Señor haya dejado en su palabra. La iglesia del Señor, por lo tanto, no es legislativa. La iglesia del Señor no está para estar cambiando las cosas. La iglesia del Señor es una iglesia ejecutiva. Es una iglesia que ejecuta los mandamientos, los preceptos, los testamentos de nuestro amado Señor. Pero también, mis hermanos, existe otra palabra que nos identifica la palabra del Señor y es una palabra que no a todos les gusta y es los juicios. Sí, los juicios divinos son una expresión de la sabiduría infinita de nuestro Dios. Por ellos debemos juzgar y por ellos seremos juzgados a través de los juicios de Dios. La Biblia es una fuente de juicios de Dios. Si vamos al Salmo 105, versículo 5, dice,
acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él es también fuego consumidor. Él también le da a cada quien lo que merece. Eso es el juicio de Dios. También en el Salmo 119, versículo 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Ahí mismo en el 119, versículo 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y en el Salmos también 119, pero el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mis hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos tiene 5 divisiones que están allí, simplemente las hemos ido adoptando, ¿verdad? Para un mejor estudio, para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Y quiero, antes de terminar, poder decirles cada uno de estos libros y cada una de estas divisiones. En el Antiguo Testamento entonces tenemos el Pentateuco o los libros de la ley. Son 5. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De ahí pasamos a 12 libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Llegamos a la tercera parte, que es los libros poéticos, que son 5. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. También tenemos los profetas subdivididos, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no es porque sean más importantes, ya que todo es palabra del Señor. Simplemente tiene que ver con el tamaño del escrito, que son libros escritos más grandes. Por eso se les llama profetas mayores y a los otros profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De ahí pasó un proceso más o menos de 430 años que se le conoció como el tiempo del silencio, donde no había ninguna profecía. En ese rango de tiempo también la historia siguió del pueblo de Israel, y es lo que nosotros conocemos en algunas historias que tienen que ver con algunos libros apócrifos, que tienen que ver con libros históricos, no con libros inspirados, ¿verdad? Pero eso es todo otro tema, pero para que sepamos que en ese lapso, ¿verdad?, es precisamente que se da todo este desarrollo y entramos al nuevo pacto, el Nuevo Testamento. También tiene 5 divisiones. Empieza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros se le conocen como evangelios sinópticos o evangelios comparativos. También tenemos el libro de Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia. Es muy interesante porque el libro de Hechos no tiene un final, un cierre como casi todo, sino que está abierto. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo. En estos momentos, ustedes y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia del Señor en este año 2020. También tenemos entonces, después de estos, 13 cartas paulinas, que son precisamente Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón. Luego tenemos las 8 cartas generales. Se les llama cartas generales porque no están dirigidas a una iglesia o a una persona en particular. Tenemos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas, y terminamos
con el libro de escatología que es Apocalipsis. Así que mis hermanos, son 66 escritos, la palabra de Dios. Y tenemos la gran bendición de poderla leer en nuestro propio idioma. Y hermanos, esto es una completa bendición. El 28 de septiembre de 1569 se terminó la obra de la palabra de Dios en nuestro idioma. Y déjame decirte, para resumirte, todo eso está escrito para que tú conozcas de Cristo Jesús, para que tú le entregues tu corazón a Cristo Jesús, para que tú te doblegues y que yo me doblegue delante de Él y le reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Hacedor. Si tú no le has entregado antes tu corazón a Cristo Jesús, déjame guiarte en una oración. Déjame hablar contigo y permite verdaderamente que la palabra del Señor pueda hallar cabida en ti. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza que tiene que ver con tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada hermano y cada hermana que están sacando de su tiempo para alimentarse, Señor, de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio, Señor, porque hay todavía muchos lugares, muchos pueblos que no tienen la bendición de poder leer tu palabra en su propio idioma. Gracias, Dios, porque nosotros tenemos este privilegio. Pero, oh Señor, al fin y al cabo, tú lo que quieres a través de tu palabra es que la gente te conozca, porque tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Así que, Señor, permítenos, Señor, si hay aquí en este momento alguien que está escuchando esta enseñanza y quiere abrir su corazón a ti, Señor, tú trasciendes el espacio, tú trasciendes las distancias, Dios. Permite que esta persona pueda hacer una oración sincera y te diga a partir de ahora, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que entendemos que somos pecadores y que te hemos fallado, Señor, que comprendemos que la paga del pecado es muerte, pero lo que tú nos das, Padre, lo que tú nos ofreces es vida eterna en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a poder entender el perdón que tú nos estás ofreciendo, tu amor reflejado en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos y te abrimos nuestro corazón para que tú, Señor, seas ahora el centro de este corazón, para que nosotros podamos también estudiar y entender tu palabra, para que podamos interiorizar tus estatutos, para que podamos entender tu ley, para que podamos, oh Señor, comprender tus juicios, para que, oh Señor, tus preceptos hallen cabida en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Fue una gran bendición poder compartir con ustedes esta pequeña introducción a la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.